Hola, yo soy Carolina Miranda y yo les voy a compartir un poco sobre el pensamiento pedagógico crítico de Henry Giroux. Los temas que voy a tocar son los siguientes: la pedagogía crítica, la educación como proyecto democrático, su visión educativa en 10 puntos, educar para el compromiso y la responsabilidad, y para finalizar un poco sobre el autor. Henry considera que debe de ser un lenguaje crítico que al mismo tiempo la capacite para comprender la enseñanza como una forma de política cultural. Así que su tarea de la formación educativa en los alumnos debe de tomar muy en cuenta las relaciones de grupos sociales, sexo y poder en la producción y legitimación de sentido y experiencia en la transmisión de los saberes. De ahí la necesidad de contemplar a las escuelas como esferas públicas democráticas para la pedagogía crítica viable. Esto indica Giroux significa que las academias se han de ver como lugares multiculturales dedicados a potenciar de diversas formas a la persona y a la sociedad. Estos en centros formativos, en lugares públicos en donde los estudiantes aprenden conocimientos y las habilidades necesarias para vivir en una auténtica democracia. La educación como proyecto democrático. Reconoce que estas posturas son una herencia freireana mediante las cuales va apuntando que los proyectos de la educación popular contextualizados en el presente deben de enfrentar la relación que ha existido entre el estadio y la institucionalidad educacional. Giroux resalta que el rol de una educación crítica no es entrenar a los estudiantes solo para trabajar, sino además para educarlos para cuestionar la manera crítica de las instituciones, las políticas y los valores que dan de forma en sus vidas, las relaciones con los demás, la diversidad de vínculos y el mundo en general. Lo que él busca es apoyar una pedagogía transformadora enraizada en lo que podría denominarse un proyecto de democracia renaciente, insurrecta, una pedagogía que cuestione el tipo de trabajo, las prácticas y la forma de producción que se representan en la educación pública y superior. Los estudiantes logren entender cuál es su poder, que dominen las mejores historias y legados disponibles para la educación, para que así aprendan a pensar de manera crítica y estos deseosos de hacerse responsables de la autoridad. El siguiente punto que voy a tocar es educar para el compromiso y la responsabilidad. La obra de Henry Giroux está comprometida con la tarea de denunciar las prácticas ideológicas y sociales en que las escuelas suelen ser un obstáculo para que todos los estudiantes se preparen para asumir un rol activo, crítico y emprendedor como ciudadanos. Indica que en lugar de aceptar el supuesto modernista de que las escuelas deben entrenar a los estudiantes para labores específicas, hoy tiene más sentido educar a los estudiantes para reflexionar de manera diferente sobre el significado del trabajo en un mundo postmoderno. Es aquí en donde los educadores deben resaltar el carácter performativo de la educación como un acto de intervención en el mundo, sobre todo para establecer que la pedagogía está relacionada a la posibilidad de interpretación como un acto de intervención en el mundo y descartar por completo la idea de que solo está inserta en la producción de modelos de competencia, en la simple enseñanza de conocimientos, habilidades y valores en los estudiantes. El siguiente punto que voy a tratar es su visión educativa en 10 puntos más importantes. El primer punto dice: la educación se ve afectada de manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas. Es decir, no se puede hablar de educación sin hablar de las grandes estructuras políticas, económicas, culturales y sociales en las que enmarca y ejercen una presión sobre la enseñanza y los docentes que no puede obviarse. El segundo punto es: la sociedad actual desprecia la esencia de la educación. Vivimos en una sociedad donde predomina el interés privado y el dinero, el mercado, el consumismo, el miedo frente al interés público.
Esto acaba con la comunidad, la justicia, la igualdad, el bien común y por el camino elimina la educación entendida como un bien público y la pedagogía como práctica empoderadora. El tercer punto es sobre la pedagogía actual. Es una forma de violencia. Esto se refiere a que tal y como está planteada en muchísimas escuelas actuales, ataca en vez de educar, no logra que los alumnos reconozcan en lo que hacen, la multitud de pruebas y exámenes, modelos de aprendizajes que apagan la chispa crítica y crean espacios sin ningún tipo de imaginación. Cuarto punto, la educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. Esto hace referencia a que hay que ver la educación como algo más que un diploma o un instrumento para conseguir trabajo al servicio de la cultura de la empresa. Debemos de recuperar el papel de enseñanza que ha tenido históricamente como herramienta para desarrollar la capacidad crítica y utilizarla para que los alumnos sean agentes comprometidos con el mundo. El quinto punto es el pensamiento crítico está en peligro. En la actualidad, pensar sobre la sociedad actual se convierte en algo peligroso. Hay que desarrollar formas de pedagogía crítica que sean capaces de desafiar las crecientes políticas y prácticas antidemocráticas y que permitan imaginar una alternativa a la sociedad actual. El punto número 6 nos dice la educación no solo ocurre en las escuelas, esto quiere decir que hay multitud de instituciones, desde los medios de comunicación hasta los nuevos espacios digitales que forman parte de la llamada pedagogía pública y resultan primordiales para expandir y permitir la voluntad cívica y política. El punto número 7 es que hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. El punto número 8 hace referencia a la pedagogía crítica, es mucho más que la transmisión de conocimientos. El punto número 9 son los profesores, tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la pedagogía crítica, pero no siempre pueden ejercerla. Y el punto número 10, pero no menos importante, es el objetivo final no es solo una nueva educación, sino una nueva sociedad. No solo debemos imaginar que reformamos una sociedad que está rota, sino que la eliminamos. Necesitamos un nuevo tipo de sociedad, un nuevo discurso, nuevas instituciones. Para empezar a hacerlo, deberemos de tomarnos en serio la educación y sus implicaciones. Y por último, un poco del autor Henry Heroux. Es un crítico cultural estadounidense, uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Es bien conocido por sus trabajos pioneros de pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y la teoría crítica. Aquí están las citas APAS de donde se sacó la información. Y eso sería todo de mi parte por este tema. Muchísimas gracias.